Buenas tardes a todas, a todes, a todos. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta sala a la exposición Falsos yo y selfies de la periodista francesa Sylviane Bourguetot, que va acompañada de 3 charlas a las que me ha encargado desde abajo que coordine y que, como les decía ayer, van a estar protagonizadas. La primera estuvo por la profesora Beatriz Múnera, que hoy también nos acompaña, la de hoy por la profesora Mariana Dicker y la de mañana por el profesor Omar Rincón. Y estas 3 charlas tienen el ombliguismo, el ombligo, las selfies, con 3 miradas distintas, ayer desde la imagen, hoy desde el psicoanálisis, mañana desde la política y los medios, y las vamos a vincular o a relacionar a partir de una curiosidad, un personaje, una personalidad, una persona relevante y una imagen, ¿sí? Foto, pintura, lo que sea. Nos acompaña hoy la profesora Mariana Dicker, muchas gracias por estar acá. Ella es maestra en artes plásticas, tiene una maestría en arteterapia y es profesora de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y tituló este conversatorio con el título de Ombligo, Cuerpo e Inscripción. Ahora un poquito más adelante veremos que nos cuente por qué. Van a ser charlas alrededor de las imágenes que se convierten en palabras o viceversa las palabras que se convierten en imágenes a partir de esto que les acabo de decir. Ayer les daba esta curiosidad, la del cómo el colonialismo, de lo que hablaremos seguramente mañana con el profe Omar Rincón, lo coloniza todo, incluso el lenguaje, y en el lenguaje la colonización de esas tierras que estúpidamente decían que descubrían cuando ya existían y les cambiaban los nombres. Y la de hoy que les traigo es esta que siempre me ha parecido curiosa, y es que las malas lenguas, o la leyenda urbana, no sé, dice que los tortellinis, supongo que lo conocen, esa pasta italiana, que es verdad que si uno se fija tiene forma de ombligo, y porque tiene que ver con el ombligo de la diosa Venus, según un artesano obrero del pan en Italia, que estaba enamorado del ombligo de Venus, y entonces se metió en la cocina hasta conseguir que la forma fuera lo más parecida posible a esto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ombligo, cuerpo e inscripción. No se olviden que estas charlas están patrocinadas por Desde Abajo, la otra posición para leer, y Le Monde Diplomatique, edición Colombia, la voz clara dentro del ruido. La curiosidad para la profesora, para que nos dé pie a iniciar este conversatorio, es esta otra. En 1939, un cirujano y dramaturgo, James Brady, pronunció una estremecedora, según decían los medios de la época, en Glasgow, en la que afirmó esto: los seres humanos rotamos alrededor del ombligo, ya que somos a la vez centrípetos y centrífugos. Y añadió algo de lo que también habla mucho la profesora Mariana Dicker. Esa cicatriz es lo que resta del tallo que nos unía al tronco materno, un recordatorio de que hemos sido arrancados y de que tarde o temprano moriremos. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Iñaki. Gracias por la invitación y a ustedes por su presencia. Coméntenos esto de la cicatriz que resta del tallo que nos une al tronco materno y que tarde o temprano nos arranca o nos trae y nos arranca de la vida. Bueno, pues hay una historia muy linda de un texto de Saramago que se llama Caín, en donde él se burla de cómo Dios crea el paraíso y los humanos, y bueno, primero crea a Lilith, que es esta mujer de barro, roja, y que bueno, quiere tener relaciones sexuales con Adán encima de él, y él dice: no, por Dios, llévate a esta mujer, mándame otra. Y entonces le manda otra que no tiene nombre y que es hecha desde las entrañas de él.
no costilla todavía ni nada, sino las entrañas, y entonces Adán pues no puede tener sexo con ella, porque es como venir del vientre, venir de la entraña, es un poco demasiado incestuoso. Y bueno, llega Eva, y todos saben, Eva es como Venus, la diosa, la guardiana, digamos, como del deseo, porque ella lo que hace es seducirlo, ¿sí? Para comer eso como medio alucinante que se comen, para poder caer y bajarse del dominio de la mirada paterna, del paraíso, y hacerse cargo de su sexualidad, de su erotismo, de su cuerpo, de su piel. Y entonces Saramago, que no dice nada de esto, pero narra muy lindo cómo Dios al principio era como un artista plástico, ¿no? Como un escultor. Entonces coge y manipula y arma, y entonces los hace y como que no le cuadran del todo, y él dice, bueno, pues, y les hace, como no tienen mamá, son los únicos, le hace primero a Adán su ombligo, y después dice, le hace a Eva su ombligo y le queda mejor. O sea, perfecciona como la técnica. Y después empieza pues a irse hasta Caín, pero antes pues dice como, de algún modo, todos venimos de un lugar, digámoslo así, todos venimos del cuerpo de otro cuerpo, ¿sí? Entonces cuando uno habla del yo es muy complejo, porque ¿qué es eso del yo? Si eso hay que construirlo, hay después que deconstruirlo, hay que quitárselo, hay que afirmarlo. ¿Quién nos da eso? ¿En qué época surge? Pero lo que sí como el ombligo, todas y todos tenemos es pues que venimos del cuerpo de otra persona, que esa persona pues es la mamá. Hasta ahora no se ha inventado otra manera pueden venir en gemelos, en trillizos, pero es decir, lo que compartimos los humanos es que dentro de ese vientre oscuro, redondo, acuático, nos hacemos cuerpo. ¿Sí? Hay un texto muy lindo de Pascal Quignard que se llama El origen de la danza, y es como que él dice, ahí aprendimos a movernos, mientras nos salían los dedos, las orejas, flotábamos, y ese ritmo que adquirimos allá, después lo podemos como volver a descubrir, porque el cuerpo tiene memoria. Entonces un poco como es esa primera cicatriz, ¿sí? Que tenemos de sabernos que somos el intruso de otro cuerpo, y que nos toca salir de ese lugar tan placentero, por eso se llama placenta, y placer viene de ahí, que es lo mismo. Adán y Eva se dan cuenta que tener un cuerpo es también tener eros, y salir del paraíso es hacerse cargo de ese eros y descubrir, como decías, que soy a partir del cuerpo del otro, que soy deseo de otro, y caer pues a hacer la vida y a pasar trabajos y a sufrir y a ver qué hacemos con eso. Lo mismo que el bebé, ¿no? Que si se queda allá adentro pues se ahoga, tiene que aprender a respirar, por eso a veces les pegan y los hacen gritar para que se ponga en marcha este sistema pulmonar, y no lo recordamos conscientemente, pero queda inscrito en la piel esos momentos en donde esa placenta se disuelve, se pudre para irnos como a aprender a respirar, dice Quignard también, a oxigenar el cuerpo, y a que nos cuiden, porque son las manos de otro quien nos recibe. Entonces casi que el yo a veces no es tan de uno, sino es más en relación al otro, ¿no? A la mirada del otro, a la pregunta del otro. Sobre eso vamos a conversar también esta tarde. La imagen elegida es este cuadro, ¿sí? Adán y Eva, de Mabuse, 1507-1508. Se encuentra en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, y es pues justamente el ombligo de Adán y el ombligo de Eva, o el ombligo de Eva y el ombligo de Adán. Y me surge con esta imagen una pregunta, porque me gustaría llevar la charla, si a la profesora le parece bien, por unos derroteros más bien feministas. Entonces, ¿cree usted que le damos suficiente valor al papel de la mujer, siendo su ombligo el que nos ha traído hasta aquí?
Según la imagen, no. Ahí ella tiene el poder. Sí, tiene el poder de, fíjate, de seducir a Adán, que es ese símbolo como que es muy chévere también porque es como a ella la serpiente la seduce, pero la serpiente es como la reencarnación de Lilith que retorna en serpiente, y en algunas imágenes la serpiente y Eva se miran especularmente, ¿no? Es la misma, pero como actualizada. Y entonces ahí yo creo que el valor se le da, pero las lecturas que se hacen a veces de los mitos, pues como son versiones y variaciones, depende de quién lo mire y cómo se interrogue eso, se construye como el relato. Entonces a uno siempre le contaban como que el pecado y tal cosa, pero a mí me parece que en Adán y Eva, Adán tiene un lugar muy pasivo. Es como medio hueva un poco, o sea, es como medio... medio bobo. Medio bobo, sí, como que todo eso que pasa y él está ahí, como me aburro con los animales, ya les puse nombre, ¿ahora qué hago? Y el papá como solucionándole todo. Y me parece que la gran protagonista del jardín es ella, ¿no? La que siente curiosidad por saber esto qué es y que es desafiar al otro y por qué justo me ponen algo que no me puedo comer. O sea, es que el deseo tiene que ser medio desde lo prohibido, porque el primer amor tal vez, si nos fue bien, pues lo recibimos de las manos de una madre y nos tenemos que ir de esa madre, cortar con esa madre para podernos enamorar de otras, porque si no sería el incesto, ¿no? O sea, es decir, lo incestuoso es lo prohibido en la familia, y entonces ella es la que un poco quiere transgredir eso con justamente comerse lo prohibido para poder justamente salir y hacer una vida, y ahí pues sí la historia le ha quitado mucho valor siempre a eso, y se sataniza, y entonces después es Ave María es... ¿sí? O sea, Eva al revés es ave, entonces viene como a resarcir eso que hizo, ¿sí? Eva, pero entonces se vuelve una ave, se vuelve virgen, se vuelve como esta idea de un cuerpo sin experiencia, ¿sí? Como que si a la mujer si experimenta mucho, si está... muy deseante, si es muy fogosa, entonces empieza como no, bájele, ¿no? Como, y es un poco, el mito es así, como que ella aparece ahí, pero es la provocadora finalmente de toda una irrupción de ver qué pasa, porque fíjate, siempre les tapan los genitales, ¿no? O sea, si hay algo ahí como a ambos, ¿no? Como de esto no se habla, de esto no pensemos, ¿sí? No hay que transgredir tanto. Por suerte no existía el brasier, si no la hubiera pintado con brasier a ella, ¿no? Claro. Y son unos cuerpos pues muy, justo esos, ¿no? Muy marmóreos, ¿no? Como muy de mentiras, ¿no? Como unos ideales rarísimos, esos pectorales de él están muy chistosos y ella... Sí, son unos cuerpos como sin huella, como sin vida, como sin rastro, como de bebés. Y no, la idea es salir de ahí un poco del útero y del jardín y del paraíso a partir de la curiosidad que me provoca el otro y el mundo. Es lo que lo va marcando a uno como vitalmente. Precisamente eso, viendo que el ombligo es la conexión, es nuestra conexión con quien nos da la vida y nuestra conexión con la tierra en la que vivimos, ha señalado, profesora, una primera marca, ¿no? En la piel. Entonces, el ombligo es esa primera marca o esa huella, ¿no? Narraba lo del Caín de Saramago y cómo Dios le metía el dedito. Es la primera marca o huella que evidencia que venimos de otro ser vivo, de otra persona. Pero sin embargo usted prefiere no hablar de huella o de marca, sino de inscripción en la piel. ¿Por qué? Pues la inscripción también, como desde el psicoanálisis, tiene que ver más con el lenguaje. O sea, Lacan dice que el inconsciente pues es como el lenguaje, pero pues no me voy a ir por allá tan lejos, sino... Se puede ir hasta donde quiera, tranquila.
sino antes de hablar, ¿sí? Incluso antes de ser cuerpo, esto lo dice Pascal Quiñar en varios de sus libros, hay uno muy lindo que se llama Butes, de pronto me agarro de ese. Antes de ser cuerpo, pudimos o no incluso ser deseados, ¿sí? O sea, hay hijos que fueron deseados, o como dice él, hay otros que son hijos del horror, del espanto, de la guerra, de lo que sea. Y es distinto para el psicoanálisis haber sido un hijo deseado, un hijo pensado, nombrado desde antes, imaginado, ¿sí? Y bueno, ya se hace cuerpo, y dice él que la inscripción en el cuerpo aparece como desde el momento en que nacemos, cómo somos recibidos por esas manos, por esa lengua materna, por ese idioma, cómo nos acariciaron, cómo nos bañaron, cómo nos miraron, cómo nos gritaron, todo eso que no queda inscrito en el inconsciente y en el cuerpo, y después se teatraliza, después uno, en las clases uno ve, por ejemplo, cuando hacemos un psicodrama, entonces, bueno, todos estamos en una rumba y empiezan como los cuerpos inconscientemente como a devenir imagen y a hacer ciertas escenas, y yo creo que eso queda ahí, pero de algún modo se empieza como a actualizar a lo largo de la vida. Entonces hay una inscripción muy, muy importante, que es como esos baños del lenguaje, dice Lacan, o sea, como esos baños que uno recibió del otro, sobre todo. Y en ese texto de Butes hay algo muy lindo, porque él dice, Butes es un personaje de la historia del arte muy marginal, que a diferencia de Ulises y de Orfeo, cuando las sirenas cantan, él sí se bota y se lanza, toma ese riesgo, ese ímpetu, y se lanza a lo desconocido, a lo profundo, al agua otra vez, y entonces es por el canto de las sirenas, no le tiene miedo, y entonces la sirena, dice Guiñar, es la que ata. Es como la sirena viene de ser, es ese ser que nos da la vida, y que después toca como desatar eso, porque pues nos ama, pero también nos ata. Uno vive como en un caucho, como entre más me alejo, pero después más me acerco, y es esa relación tan compleja. Pero puede ser una madre, por ejemplo, como una sirena muy cariñosa, muy encantadora, muy cantora, muy de eso que le cantaban a uno, canciones de cuna, ¿sí? O como en la corporaloteca de Ana María, se me olvida el apellido de ella, que muestra en como en el Chocó las madres ponen a los bebés acá y los van moviendo, y entonces ellos tienen un movimiento del cuerpo que no es como nosotros, que vamos ahí como con todo paso a paso, sino por eso que bailan con como el bailan. ritmo. Claro. No salen de la panza de una vez como a caminar así, sino conservan ese ritmo uterino. Y bueno, y uno puede venir de una madre que le canta lindo, que le canta desde el amor, la ternura, pero también puede venir de una madre un poco gorgonesca, aterradora, ¿sí? Medusesca. Y entonces esos cantos, esos llamados a la vida o a la muerte, pues ya están como inscritos también en nuestro inconsciente. Bueno. Vamos a derivar hacia el ombliguismo, ya que estamos con el ombligo y que aquí tenemos este ombliguismo presente en estas imágenes de Sylviane. El ombliguismo, por ahí lo pueden leer, ¿no? Pero creo que sabemos que es sentirnos el centro de todo, ¿no? O el centro del mundo. Y es también una necesidad de ser, de estar, de contar para, ¿no? Eso que decíamos del otro. ¿Cómo aborda la profesora desde el psicoanálisis esa pulsión humana por el reconocimiento? Justo hoy en clase con Jaime estábamos viendo unas pinturas, le estábamos diciendo a Juan Sebastián que descentralizara la imagen, porque tendemos a tener una hoja y empezar aquí y a hacer la figura acá. El ombligo es el centro, es la huella, es la marca de ese otro, pero también alguien me decía, no, pero cuando se hacen liposucciones, el ombligo se borra y toca volverlo a hacer.
y entonces yo dije, ay, no, claro, queda uno como sin esa huella y toca como falsearla. Entonces, nunca había pensado realmente en el ombligo, pero sí creo que hay, pues sí, y más en nuestra época, bueno, yo creo que en cualquier época, hay una necesidad de reconocimiento, sí, eso sí, por lo mismo que decía anteriormente, o sea, uno viene al mundo muy indefenso, muy vulnerable, y necesita como de ser mirado, digámoslo, amorosamente, ¿sí? A veces no pasa todo el tiempo, pasa de distintas maneras y ya sobrevivimos, aquí estamos, y ya hicimos con eso algo bien o mal, pero la teoría de Lacan del espejo es muy interesante porque el bebé usa los ojos de la madre para poder como ver el mundo. O sea, los bebés todavía no tienen un yo, ni están separados, ni dicen, bueno, soy hombre, soy mujer, voy a ser artista, profesor, profesora, no. El bebé es ahí, como ellos dicen, ese cachorro humano, y entonces un día la mamá le muestra su reflejo en el espejo y el niño cree que ese que está allá no es él, sino es otro. O sea, la primera relación que tenemos con nuestra imagen es de otro. ¿Sí? Ese otro no soy yo. Por eso el cuerpo hay que hacer todo un proceso como de interiorización y de como de hacer, como de encajar en el cuerpo que le tocó a uno y en el género y en todo eso, porque claro, la mamá le muestra a su hija o hijo o hija ese allá y el hijo siente celos porque dice, pero esta vieja ahora me lo mira a él y no me mira a mí. ¿Sí? ¿Qué es ese tipo? Quítenlo. Y entonces ahí empieza la separación, ¿sí? O sea, la mamá mira a otro, yo miro a otro y todo se rompe como el paraíso. Lo nirvánico del rey bebé, ¿sí? Eso de tener a todos ahí y contemplado, ¿no? Se rompe con ese otro y él empieza a ver que él no es el centro del universo, que él no es el único para la mamá ni para el papá, o como dice Freud, no, las 3 heridas narcisistas son saber que nos vamos a envejecer y que ojalá si llegamos a viejos pues medio decrépitos y el cuerpo es algo que se daña, que no somos el centro del universo, a los desastres naturales, no podemos frente a eso hacer nada y no podemos controlar los vínculos hacia el otro. Yo no puedo hacer que alguien me quiera solo porque yo quiero que me quiera. Entonces yo creo que esa cosa, como dijiste, ese movimiento del ombliguismo, ese ombliguismo, es necesario, como en algún momento yo les digo en clase, tienen que comerse el cuento y un artista tiene que gustarle exponerse, hablar, poner afuera sus cosas, que lo oigan, tener voz, sentirse orgulloso de lo que hace. Pero también en ese movimiento tiene que al mismo tiempo no creérsela, porque entonces deja de ver, ¿sí? Es la paradoja todo el tiempo, ¿no? Como yo necesito que me legitimen, me aplaudan y me valoren, pero al mismo tiempo no demasiado. No demasiado, porque si no, entonces pierdo, ¿sí? Porque es decir, se tiene que herir, el humano se tiene que herir, esa es la herida que prueba que para sobrevivir hay que cortar, hay que marcarse, hay que desmarcarse de la familia, hay que romper. Si no, no viene el deseo, porque si no queda sujetado a la mirada de la madre y a lo que la madre quiere de él. Y ese sería como el problema del narcisismo, que es decir, quedar sujeto a la mirada del otro, tanto así para que yo toda mi vida la hago y correspondo a la imagen que el otro quiere de mí. Entonces vivo más para la imagen del otro que para mi propio deseo. Y entonces uno dice, es que es un narcisista y por eso lo terminé. No, todos somos narcisistas, porque todos necesitamos haber sido reconocidos por esa mirada amorosa, no importa si es el papá, el tío, el abuelo, el vecino, la hermana, por esos ojos, para que después esos ojos miren a otro lado y uno también, y se pueda desear lo otro, lo extraño, lo extranjero,
y no lo familiar y lo... Bueno, si necesitaremos la mirada o la aceptación o el, como decía la profesora, el cariño o el amor de otro, que Tom Hanks le pinta ojos, boca y nariz a un balón, ¿no? En la película Náufrago, que el original se llama Desechar. El título original no es Náufrago, es Desechar, porque a él le desechan y, sin embargo, ¿cómo es posible que, si somos tan individualistas, ya no voy a decir ombliguistas ni narcisistas, que me parecen dos categorías un poquito más altas, ¿por qué esa necesidad de tener ese otro para que, bueno, en este caso para hablar, para que nos mire, para decir, le ponemos nombre, no sé ustedes, pero ¿quién no ha tenido un amigo o una amiga invisible de pequeñito, ¿no? Sobre todo si no han tenido hermanos o hermanas de la misma quinta, más o menos, uno se tenía que buscar alguien con quien, ¿no? Sobre todo en días así que uno no iba a la escuela o que se quedaba en casa o que no había manera de... ¿Con quién comparto? Entonces, ¿por qué? O sea, en esa paradoja, sí, individualistas, pero a la vez necesitados de ombliguistas, pero ¿por qué? ¿Dónde buscamos eso? Yo creo que en el ombligo, allá adentro. Necesitamos del cuerpo de otro para poder darnos un cuerpo, como una especie de caníbal chiquito, como de, ¿sí? Somos un ser que nos chupamos todo, a las mamás se les cae el pelo, los dientes, yo no sé, empiezan a sentir ganas de comer no sé qué cosas, o sea, para que uno se hiciera cuerpo ahí adentro tuvo que haberse comido a ese cuerpo, y claro, después no le está uno en deuda, ¿no? Pero bueno, algunas se lo cobran a uno, pero otras no tanto, pero siempre hay un, sí, siempre hay un... Un me debes. Sí, un me debes porque, o peor aún, si, o ya te di la vida, vete y me voy por allá, que son las madres demasiado venusianas, ¿no? Demasiado erotizadas hacia afuera, y entonces el hijo todo el tiempo está queriendo que su mamá esté, bueno, eso siempre estamos mal, o sea, nunca nadie tiene la mamá todo que mal. Toca, nadie se siente como en el lugar, en el cuerpo correcto, ¿sí? Si me mira mucho, ay, que me deje en paz, pero si no me mira, entonces no me quiso. Ese es el conflicto del inconsciente, que siempre es... Y se me olvidó la pregunta. No, eso que ¿dónde justificamos o cómo explicamos ese individualismo que puede terminar hasta en lo paranoico con esa necesidad, sin embargo, de tener, aunque sea un espejo, el ¿no? otro, ¿no? Total. No, yo creo que el mundo sí está diseñado para estar bien en una soledad, digámoslo entre comillas, grata, o sea, escogida, rica, pero nunca, siempre sabiendo que necesita uno de otro. Ese sería una, sí, es decir, no, yo sí creo que venimos a estar juntos y a mirar cómo coexistimos, y una cosa es que uno disfrute la soledad y otra cosa es que crea que puede solo. Eso sí es medio ombliguero, o sea, como ombliguismo, como esta cosa que hablamos hoy, el auto, ¿no? Yo soy súper autosuficiente, yo no necesito a nadie, yo me mantengo, yo me voy sola, a mí no me pagan el taxi, sí, claro, mejor mantenerse, mejor tener autonomía, pero no tener a otro no tiene sentido, o sea, no tiene sentido la vida en tanto no hago un vínculo con otro, porque ¿qué hago yo sola en mi casa dando clase? O conversando esto con mi celular y grabándome y mirándome y te lo mando, ¿me entienden? O sea, porque el otro da nervios, el otro acompaña, vuelve y oye el rollo. Puede ser especular, ¿sí? Puede ser especular que al principio pues uno se enamora de alguien y todo lo ve divino porque se parecía a mí, porque ay, venimos del mismo sitio y entonces comemos las mismas cosas y caminamos juntos hacia el mismo lado hasta que ¡pah!, se rompe, ¿sí? Se hiere, la otredad aparece, el mostrico que todos tenemos, nuestra sombra aparece, y entonces ahí es donde nace el amor, o sea, donde uno ahí ya puede mirar a ver. Ya pasó de ese espéculo de me gusta porque es lo mismo, porque me identifico, porque nos parecemos, pero es que siempre será otro, pero lo que ese otro trae es un mundo
completamente desconocido para mí. Y yo dejo de hacer mi vida para dejar entrar ese mundo y ojalá dentro de todo eso que pasa raro en las relaciones, pues uno logre construir un amor que no sea solo el de la mamá, el papá o el abuelo o el que sea, porque ahí vienen los problemas, por ejemplo en la universidad, que entonces entran y entonces la mamá los llama todo el día, ¿sí? Nosotras que estuvimos con las mamás el otro día, entonces todas lloraban porque iban a dejar al hijo en la universidad, ¿sí? Y uno dice, qué raro, ¿no? Los papás, o sea, era como, mi familia lloraba porque yo no quería estudiar nada, yo quería seguir validando toda la vida, pero entonces aquí lloran porque el hijo estudia, porque el hijo tiene novia, porque el hijo tiene vida. Entonces, si hay algo como simbiótico que si uno no corta... Claro, pero es que toda la vida es una contradicción. Sí, todo. Te educan para que seas autónomo, pero tienes que contar con otra. Siempre. Te tienes que valer por ti mismo, pero no te vayas muy lejos. No te vayas de casa, o sí vete, pero no mucho. No mucho. Y ven a traerme la ropa, todos estos topicazos, ¿no? Y acá entonces, siempre habrá comida para ti. Y el tupper, ¿no? Sí. Ven a por el tupper. Entonces, bueno. Pero eso, así es. Sí, eso me lleva al personaje, ¿no? Y a esta frase de Jean-Paul Sartre que dice, Daniel, uno de los protagonistas del segundo volumen de Los Caminos de la Libertad, ¿no? Ese volumen que se llama El desplazamiento, el aplazamiento. Y es un poco separarse desde el punto de vista existencialista de Sartre del cogito cartesiano, ¿no? Del pienso lo que existo, no. Si me ven, soy. Y esto tiene mucho que ver con todo esto que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo sin desquiciarnos ir asumiendo todo esto? Porque si no me ven, no soy. No. De hecho, bueno, volvamos al náufrago. Si nadie sabe que está en la isla, no existe. No. Entonces, ¿cómo hacemos casar esto, existo profesor? Gracias al otro. ¿Y cómo lo hacemos casar sin desquiciarnos, sin que esto se vuelva esquizofrénico? Así, como yendo y viniendo, ¿no? O sea, me ven, luego existo, pero también si no me ven, también puedo existir. O sea, qué delicia, ¿no? Como oscilar entre rico salir y rico, o sea, es como la pandemia, no, como yo, a veces como eso que uno va y se queda solo para pensar y para sentir la soledad y para decir y que me va a pasar y me da ataque de pánico y me da ansiedad por la ansiedad justamente viene como de ese lugar de salir de ese cuerpo que es angosto y se sale a otro mundo y entonces uno aprende a respirar y a veces la angustia, que es distinta a la ansiedad, pero viene como de que el mundo se me está quedando pequeño y no puedo respirar. Entonces a veces solo basta con que alguien le diga a uno aquí estoy. Ese recalcate dice eso muy chévere, cuando en las religiones dicen Dios dice aquí estoy, pues ya todo el mundo se calma. Pero si uno no cree en Dios, entonces otro está. ¿Sí? Aquí está la profe, aquí están los estudiantes, aquí están los amigos, ¿sí? A veces uno aquí está el Estado, pero funciona mal. O sea, lo que sí yo creo es que en la vida siempre aparece alguien. Es increíble, o sea, ¿y por qué es eso? Porque es decir, andar tanto tiempo solos también nos enferma demasiado. Pero uno tiene que poder nacer solo y morirse solo, como dicen. O sea, nadie puede hacer esa experiencia por uno. ¿Sí? No me refiero a que si uno pues, puede acompañar a sus muertos a irse y hacer los duelos, pero es decir, el acto de nacer se hizo solo y el acto de morir uno pues no puede decir, no, ven, muérete por mí este ratico y mientras yo tomo las fotos, no. Ahí hay algo en que uno se desprende, se despide, ¿sí? Y deja, y esas son experiencias que le toca a uno hacer en solitario, pero hay muchas otras que si no se hacen en comunidad o en clan o en parche, pues no tendría sentido. O sea, una clase de cuerpo uno solo.
no tiene sentido, o sea, tiene que haber sudor, tiene que haber risas, nervios, el otro, porque es que el otro es el que me saca de mí para darme una existencia a otra, no tan el mito de Narciso es divino porque la mamá se llamaba Liriope, o bueno, se llama, que es lirio, y el papá Céfiso, que es un río. Entonces ella es como una laguna y él es un río que la atraviesa. O sea, los griegos para explicar eso decían, él la viola y ella es producto, o sea, Narciso es producto de esa violación de Céfiso. Y Tiresias, que es el primer trans de la historia, el oráculo trans, le dice, él llegará a viejo si no llega a conocerse. Y entonces llegará a viejo, es una frase muy rara, ¿no? Como ella está preguntando más bien, dice Florencia Abadi, si va a ser abuela y todo esto que se preguntan las mamás. Pero entonces ella se asusta tanto con la sentencia del oráculo que lo encueva. Lo encueva, se lo lleva, o sea, lo guarda, lo simbiotiza. Y entonces, claro, cuando este adolescente sale a la vida, pues está muerto del susto, o sea, por eso el eco, se enamora de él, pero entonces el narcisismo es quedarse preso y fijado en esas aguas líquidas del celular, del computador, de las imágenes, ya no quiten la mamá y quedarse embelesado cumpliendo con esa imagen que los otros esperan de mí. Y al mismo tiempo, pues no es tanto que se enamoró, se vio y ¡fum!, se fue consigo mismo, porque lo triste, dice Ovidio, es que él se enamoró de una imagen que nunca supo que era la suya, porque no había otra edad. Eso es lo que lo mató, o sea, es decir, ver que se enamoró de él porque allá en esas aguas, en ese espejo, no hay otro, era yo mismo. Entonces, qué cosa horrible. Y ese es como el ombliguismo, como cuando dicen el dicho, mirarse el ombligo, solo ve el ombligo, solo ve el centro, no ve lo extranjero, lo extraño, lo del color distinto, lo de los lenguajes distintos. Es porque solo ve eso y eso es mortífero. O sea, eso, no ver más, no descubrir, no quitar velos, no comerse ese alucinógeno en el paraíso, no querer darse la pela de lucharse la vida con un cuerpo que es raro, pues es quedarse ahí como protegido en la cueva, en el agua mansa de la madre. Aunque hay una versión muy linda de Quiñar, que es que Narciso tuvo una hermana gemela, que nunca la sacaron del cuento, y que cuando él iba a casar y se iba a lavar y lo que vio fue a su hermana muerta y se quiso ir con ella, casi como una melancolía. Todo siempre es muy triste con los griegos y con todo esto porque nadie se salva, pero yo diría sí valorar siempre la mirada del otro, pero no querer sostenerla, porque el sacrificio es querer que me quieran a toda costa yo sosteniendo esta imagen, ¿sí? Entonces me tomo 80 cafés para hacer el doctorado, me tomo 500 Red Bull para lidiar, o sea, ese tipo de cosas que hace la gente, ¿no? Toma esas pastillas para estar súper pepa, despierto como 78 horas, no, hay que dormir bien, hay que relajarse, ¿sí? El capitalismo es tremendo, ¿no? Porque es decir, no pares, no duermas, no te desconectes, produce más, pero ¿cómo no? Si mira todo lo que puedes. Y entonces ahí el narcisismo no es como alguien trágico como este chico, sino es yo le doy cuenta a quién de todo esto. O sea, como que espera al otro de mí, más, pues no, ese sería el sacrificio contemporáneo de un ombligo catastrófico y triste y, bueno, mortífero. Bueno, gracias, profesora. Luego soy porque me ven, habrá que agradecer a la fotografía su existencia, porque este ombliguismo es para que nos vean, y a eso quería ir ahora. El ombliguismo, o ni siquiera el ombliguismo, yo creo que la sociedad actual, ¿no? Este mundo tan hipervisual en el que vivimos y estos dispositivos que pasamos todo el día, ¿no? con los pulgarcitos, las pulgarcitas, buscando la mayoría de las veces imagen. ¿Cuál es el precio que pagamos por mantener esa imagen?
Pues ahí las jovencitas, no sé. No, pero usted todos también es pagamos un joven. precio, claro. Claro, con dispositivo, sin dispositivo, esto líquido, esto que tú dices, como esto tan como desechable, ¿no? Como de estar mirando de todo y poniéndolo al mismo nivel, ¿no? Como unos tenis bonitos, todas las guerras, los desastres, los aviones caídos, los nuevos abanicos a la venta. Entonces yo creo que esa homogeneización y desjerarquización visual debe crear como una cosa anestesio, ¿sí? De no poder afectarse y sentir, porque pues no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, es decir, hay cosas que uno, pensando en lo que pregunta sobre ven, soy mirado, vemos, como dice Uberman, lo que vemos y lo que nos mira, soy tocado por eso que veo. Hablando de piel, ¿no? Como de tacto, como de ser tocado, que uno dice, uy, pucha, esto me conmueve como desde la piel y desde el cuerpo. Yo creo que ese es el problema más grande, es que se pierde mucho tiempo viendo cosas que a lo mejor uno no quiere ver, pero que se engancha. Hay una cosa como con la fijación, como de estar viendo, como de que me estoy perdiendo si no estoy ahí. Y entonces yo les decía en clase el otro día de terapia, como en un avión la mamá al bebé de 3 años con el teléfono acá, bueno, si lo hacen no todo bien, pero es decir, como por no ocuparse de él, Para estar entretenido, para tenerlo. Este chino, qué mamera, no vuelvo a coger un avión, es mejor eso. Mamás bravas y afectadas, que ella por allá y el bebé acá desde los 3 años ya, y después vienen a la universidad y nos sueltan el celular, y entonces, pues, es decir, esa cosa líquida que se lo chupa a uno y que uno no puede salir de ahí. Creo que el problema no es mirar, sino el tiempo que le damos a eso. Porque lo otro también es el tiempo, o sea, no es solo otro cuerpo, sino ese tiempo que me roban, que me quitan, a quién le doy mi tiempo, con quién paso mi tiempo. Y si mi tiempo es solo aquí, yo sé que les encanta, pero no a todas, pero es decir, a todos, pero sí hay algo ahí como un abismo peligroso, como por ejemplo hoy en clase también, nos damos cuenta que para hacer algo ven en el celular y después dibujan. No es como dibuja lo que recuerdas, dibuja lo que imaginas, dibuja lo que se te ocurra, que le decían a uno, ¿no? Ponte a dibujar, y uno hace un mamarracho. No, entonces el dibujo viene celular, busco lo que voy a dibujar y copio acá y allá. O sea, no hay, esto atraviesa ese dispositivo de poder tan fuerte, tan chévere, porque todo lo puede hacer uno por ahí, pero al mismo tiempo me tiene ahí. Lo que se pierde. Remedios Zafra, que es una feminista, yo diría que radical, pero bastante interesante, una frase que me permito leer, dice: hay otras formas de fragilidad que vienen de la manera en que se configuran las vidas hoy, las vidas trabajo, medidas por pantallas que coinciden en nuestras habitaciones antes privadas y que ocupan nuestros tiempos. Y me parece que va un poco por ahí la reflexión que estaba haciendo la profa, ¿no? Como ese capitalismo que tenemos hoy, que nos hace estar enganchados a estos dispositivos, ¿no? La privacidad que antes era una habitación ya no lo es, porque ahora ponen ese, que es un fluorescente, ¿no? Esa lucecita que en medio está el celular y ya se ve todo lo que hay en la casa, ¿no? Uno durante la pandemia daba la clase y buscaba ver qué programa existía para nublar lo que había detrás, para que no vieran nuestra intimidad, y sin embargo luego socializamos o socializan todo por ahí. Yo creo que en alguna vez hemos comentado sobre Pitu Aparicio, que habla de eso, ese capitalismo sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y esta autora, que es una trabajadora social, también trabaja desde el psicoanálisis, trabaja sobre todo con mujeres, acaba de sacar un libro que se llama Autoconocimiento, ¿no? Que me parece un nombre potente. Y ella dice, bueno, ¿por qué nombres de hombres sobre cuerpos de mujeres? ¿No? Creo que
lo hemos comentado en alguna ocasión, las trompas de Falopio, las glándulas de Skene, las glándulas de Bartolino, y ella dice, bueno, tenemos una necesidad imperiosa de renombrar los cuerpos. Empezando por el apellido, del apellido, del apellido, que siempre es el papá, el abuelo, el bisabuelo, a no ser que pues uno sea hija, como decían antes, bárbara, natural o... Expósita. Pero sí, el nombre se hereda, o sea, el apellido, en francés el no es el apellido, entonces el apellido mío es el mismo, el apellido de mi abuelo, que es el mismo el de su papá, o sea, lo femenino no está inscrito de entrada en el nombre, y también como, digamos, como en las formas en que se va conceptualizando el mundo, ¿no? Y se va leyendo, por ejemplo, le critican mucho a Freud las lecturas que hacía sobre los cuerpos femeninos, porque usted no sabe, porque usted es hombre, y todo el parche de psicoanalistas le rebatían eso, y está muy bien. Lu Andrea Salomé, está la de Napoleón, ¿cómo se llama? Josefina. La Bonaparte, que además se operó por allá y bueno, fue a terapia con él y después fue la que lo rescató. La sí, princesa Marie Bonaparte, que gran personaje ella. Sí, o sea, ellas después siguen el legado de él, pero también invirtiendo esto de si alguien puede hacer mejor una teoría o una experiencia de cuerpo sobre el mismo cuerpo, sería la mujer. Pero también esas categorías de la mujer y el hombre en el psicoanálisis como que no importan mucho, sino se habla más bien de lo femenino y lo masculino como posición, ¿sí? Es como una posición en la que uno decide estar. Entonces uno puede ser muy femenina, pero tiene posiciones muy fálicas, ¿sí? Y triunfo y para arriba, hijo de madre, ¿sí? O puede, por ejemplo, también hay muchos hombres que tienen una escritura muy femenina y su cuerpo, digamos, biológico corresponde a ser un hombre, pero cuando van a hacer algo artístico hay una feminidad ahí en juego, entonces se mira más como de posiciones y, como diría Judy Butler, el género en disputa, o sea, no es, pues de esto también lo decía Napoleón, horrible, pero la biología es el destino. No, la biología no es el destino, o sea, yo tengo unas trompas, ¿sí? Bueno, el útero me lo saqué hace 10 años, pero bueno, lo tuve, entonces eso no me define, ¿sí? Lo que yo tengo en mi cuerpo no me define, pero al mismo tiempo tiene cosas chéveres, como el hecho de poder sangrar y no morirse todos los meses, dar leche, cerrar ciclos como la menopausia. O sea, hay algo también de la biología del cuerpo femenino que es muy lindo y que se ha ido como, y siempre es como con asco, como que el fluido estigmatizado, como si no sudaran también, ¿no? Pero a mí me gusta mirarlo más como posiciones y no como géneros. Porque el inconsciente pues es bisexual, es trans, o sea, en el inconsciente uno a veces se sueña con otro cuerpo, no existe eso de ser hombre o ser mujer y definirse por ahí, irse por ahí, si uno no entiende que eso es una construcción, como dice Foucault, pues del poder y de decir las niñas hacen esto, los niños hacen esto, ahora los niños hacen esto, sino que el inconsciente es totalmente bisexual o trans, va transitando y va deviniendo, y a veces uno sí tiene unas cosas de mujer y tiene unas cosas muy femeninas, pero pues si le toca dar la pela y sacarse y medírsela con alguien, lo hace, porque pues el mundo también es cruel y toca hacerlo. Pero en lo artístico sí creo que hay algo que se puede dar, y es, digamos, como desfalocentrizar la vida, sería como hacer las cosas simplemente por ir descubriendo, por ir abriendo, por ir, ¿sí? Esto de lo abierto, como decía Jaime, ¿por qué hace una clase de cuerpo? Pues para nada, porque sí, no porque esto me va a llevar a ser el mejor profesor de cuerpo de todo el centro de Bogotá, sino porque hay que hacerlo y es rico hacerlo y ya, ¿sí? No hay ninguna meta proyectada, proyectil,
Y entonces nos gusta pensar desde posiciones, entonces uno puede cambiar de posición. Uno puede tener otros yoes. Muchos tienes, claro, muchos. Pues, profesora, para ir terminando, me gustaría plantear una última reflexión, ¿sí? Supongo que conocen, ¿no? La izquierda, la portada del disco de Sabina, Yo mimé contigo. A la derecha, el libro de David Safier, Yo mimé contigo. Pero luego tenemos estos. Yo mimé conmigo, de Marta Puerta. Yo mimé conmigo, de Silverio Sánchez. Yo mimé conmigo, de Isabel Serrano. Y Yo mimé conmigo, un documental de Luis Galán. ¿Esto no es un síntoma? ¿Y de qué? Totalmente. Me gustaría que nos contara un poco. No. Esto es un síntoma porque estas están publicadas en este siglo, las 4. ¿Sí? Todas así. Sí. El documental Yo mimé conmigo es de 2017. El Yo mimé conmigo de Marta Puerta es de 2022. El de Silverio es de 2019. Y el último, La conexión en un mundo que se desconecta, es de 2024, o sea, es reciente. Y entonces, ¿esto es un síntoma de qué? De poca alteridad con el otro, de yo mimé conmigo, no. Me acordé, yo amo a mi mamá y todo eso, no. No, yo diría, o sea, más justamente esto, más yo mimé contigo, más que el... Sí, total, contigo, pero con otro, con... todo esto, el ombliguismo tiene más que ver con esto. Claro. Que pues con lo es otro. Que el mismo yo a veces, o sea, estamos aquí, traen 2 garrafas de aguardiente y el yo se fue al carajo. Lo que yo estoy diciendo lo digo, o sea, el otro va, el otro viene, ¿sí? El que dice que no baila sale a bailar, la que dice que no le gusta el libro se lo compra. Es decir, el yo también depende de dónde está, con quién está, quién lo hace existir. Entonces, esta idea de uno con uno, eso no. No. No, eso es El solo... onanismo, la masturbación, no. Mejor... No, o sea, sí la masturbación, pero también la exploración del cuerpo con otro. Sí, porque no vamos a satanizar, decir una cosa así, ¿no? Pero si uno se queda solo en lo autorreferencial, pues se queda chiquito su mundo. Porque lo que le trae a uno la posibilidad como de saber quién soy, cómo soy, es como el otro, ¿sí? O sea, dice Quiñar, con cada amor cambiamos de pasado, ¿sí? Porque claro, llega un nuevo amor y uno, incluso si es la misma pareja, porque uno no es el mismo, uno al año cambia, a los 10 años cambia, o sea, es imposible que uno sea el mismo. Entonces, con cada otro que me trae el otro y me permite armarme de otra cosa, pues yo voy deviniendo, ¿sí? Como ahora dicen, bicuriosos, heterocuriosos, como quieran llamarlo, pero es decir, es la curiosidad de salir de lo establecido, de lo seguro, de lo codificado, del deber ser, a ir a buscar un poco más el deseo, y el deseo siempre es en devenir, por fuera de uno, por cero ahí, que es que yo me voy a conocer a mí misma, no, hombre, eso no... Pues yo entiendo que eso es lo que, pero no, uno se conoce, pero a través de conversar con otro, de mirar a otro, de gustarse con otro y de pelearse con otro, porque también... Bueno, hablando de libros, ahí tienen una mesa con libros para quien quiera ojear, y aquí a la profesora Mariana Dicker, muchísimas gracias por esta conversación, ha sido un gusto. No, a ti por tus preguntas. No sé si alguien quiere comentar. A propósito de vivir desde pequeña creo que lo trataba de evitar con el posesivo. Cuando tú llevas como, ay, es que me la llevé, es que no sé si estos libros tienen que ver con ese posesivo, esa concepción de bueno, son miradas muy, muy distintas. El de Yo mimé conmigo de Silverio son relatos sobre el ego. El de Marta Puerta es para reconocernos, para conocernos. El de Isabel Serrano es
más centrado en estos aparatos y cómo nos desconectamos pese a estar conectados, y el documental es de una persona que decide irse a un pueblo perdido de la mano de su Dios a ser pastor de ovejas. Y entonces está solo él, me, con su yo, con su Dios, con sus ovejas. Entonces son miradas muy distintas, son las cuatro muy interesantes, y me parecía curioso por el título, ¿no? Porque uno dice, bueno, derechos de autor, pero si es el mismo título, ¿no? que reclamamos aquí, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, sí, el posesivo siempre ha sido una pelea, ¿no? Sí, claro, mi casa, mi beca, mi novio, mi esposo, mis hijos, mi abuela, una cosa ahí. Mejor el nos, un poquito el nos es como más nos. Claro, lo que pasa es que el capitalismo nos enseña a poseer, ¿no? Sí. Y parte del complique de las relaciones personales tiene que ver con la posesión, sobre todo con la violencia contra las mujeres, ¿no? Que es que el macho se cree que ella es suya, entonces es que le han educado en que es mía, ¿no? Y es que además, si son católicos o cristianos y se casan en una iglesia, el propio cura, que suele ser además cura, no cura, o sea, curo, no cura, no es una mujer, es un hombre, les dice hasta que la muerte os separe, y tú tienes que pleitesía, reverencia. Entonces, ¿cómo nos extrañamos luego de que pase lo que pase? ¿Sí? Pero bueno, gracias. Más comentarios, por favor. ¿Alguna estudiante que quiera poner en un compromiso a su profesora? Aprovecha que está fuera del aula, sin miedo, que no cuenta para nota. Yo sí tengo una otra pregunta. Claro. A propósito del tema que tratabas ayer con el autorretrato y el selfie, ¿qué pasa con la moda? Porque de pronto todas aparecen con los ojitos, el pelo liso, los zapatos altos, o sea, ¿qué pasa ahí en el rescate del self o de la identidad propia cuando se relacionar con todo el mundo? Que empiezan todas las niñas iguales y ya con sus... Es impresionante en segundos cómo va cambiando y ya queda el patrón establecido. Y me parece más fácil ahora con el internet de crear patrones. Pues lo peligroso de ahí me parece como los ideales, más que la moda, que pues que según Lipovetsky es como cambio, ¿no? Como que la moda es la necesidad de estar cambiando y estar cambiando. Y entonces yo veo esas gafas blancas y mañana inconscientemente voy a cambiar mis gafas y digo, las blancas que vi porque la piel morena, ¿sí? Es decir, hay una manera de identificarnos con el otro que precisamente nos permite como, o sea, de uno mismo no sale su estética, ni su look, ni nada de eso, sino es a partir de que uno dice, como que este pelo crespo, como que esta bufanda, inconscientemente, ¿no? Ahora la gente pues como que se copia, yo qué sé. Pero sí hay algo con los ideales de yoicos, para volver, que sí son muy peligrosos, porque es creer que ese ideal de belleza, tanto femenina como masculina o ella, es real, ¿sí? Y es decir, el yo lo que crea es justamente ideales de belleza, ¿sí? El yo va por ideales. Entonces, claro, como nunca va a llegar a ser esa, porque eso no existe, porque los hombres y las mujeres reales no son así como esas imágenes, esas fotos, con esos filtros. Sí, hay gente pues muy esculpida, digamos, por los dioses, pero el común denominador. Entonces, querer llegar a ese ideal, pues justamente va rompiéndome la vida, porque uno, dejo de disfrutar lo que tengo. Y dos, emprendo un camino, ¿sí?, todo el tiempo de, por ejemplo, en las operaciones. Entonces ahora, por ejemplo, a los 15, la nariz, o sea, de 15 piden la nariz, entonces ya uno no vio las narices como particulares o singulares, después va pidiendo que aquí, después van pidiendo aquí, y entonces nunca van a llegar y el cuerpo se va volviendo más bien es como
como una especie de deformización de la cosa porque no se llega. Justamente el ideal, lo peligroso es que es una idea construida y no existe el ideal. No existe. Pero hay personas que dicen, no, sí puedo, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que yo me acuerdo de la mamá de Marvel que se murió haciéndose cirugías plásticas, o sea, es decir, no era la primera vez, o sea, es adictivo, o sea, es decir, no. El ideal lo que produce es eso, que yo termino sacrificando mi vida, dejando de hacer una vida singular a la manera que pueda por ir por ese ideal, y ese ideal nunca llega, ni existe, ni como la película que vimos, La Sustancia. Hay un aspecto que a mí me parece grave, no solamente mi forma de pensar, pero a medida que transcurre la vida y uno se encarrega con sus temas y demás, uno va descubriendo que la maravilla es que la vida ensaya contigo una vez. Es decir, difícilmente uno podrá encontrar, a mí me parece imposible, pero una persona que sea igual a mí, es decir, que se comporte igual, que piense igual, entonces la maravilla es que pienses distinto de mí porque yo puedo aprender de ti, de la visión que tú tienes, ¿cierto? Entonces, todo esto que acabas de describir me parece que atenta contra ese autodescubrimiento de lo único que soy yo y lo único que somos cada uno, ¿no es cierto? De esa experiencia única de la vida. Pero quería comentar esto no como una afirmación, sino como una propuesta para saber qué piensas al respecto. Sí, yo creo que uno cree que uno sabe qué es uno y no. A lo mejor es más a partir de los otros que uno empieza como a comprender mejor quién es, ¿sí? Porque ese ejercicio, otra vez vuelvo, no es que no, pues hay muchas cosas para hacer con uno mismo muy importantes, y el ejercicio, la yoga, yo qué sé, los pilates, pero o rezar o lo que quieran, pero en términos como de salir de uno para dejar entrar lo otro y para poder estar con ese otro de uno mismo que a veces como que no cuaja, ¿sí? Porque a veces uno dice, pero ¿quién es este personaje acá? ¿No? ¿Quién soy? ¿Este cuerpo qué es? ¿Sí? El otro día alguien me decía, pero es que yo me siento que soy como invisible. ¿Será que estoy loca? Le dije, no, es normal, o sea, el cuerpo no es lo que uno cree, yo siento mi cuerpo de un modo, ya ahorita me está dando frío, pero es decir, yo no sé cómo siente el otro el cuerpo, pero necesito de otro cuerpo, ¿sí? Y de experimentar con ese otro cuerpo para poder darle como un lugar a mi cuerpo en la mirada. Yo les digo, o sea, ¿qué haríamos los profes sin los estudiantes? ¿Qué harían el cine o la fotografía sin espectadores? O sea, hasta los objetos, si están cargados simbólicamente de afecto, necesitan como de la mirada de uno, ¿sí? O sea, no es lo mismo la cámara que uno compró con su plata que la que le regalaron y tiene 8 en la casa. Entonces yo creo que sí hay algo como de lo singular, como de lo afectivo, que hay como que recuperar, y es un poco, ya que estamos en una clase de miedo esta mañana, era un poco eso, ¿no? El miedo que nos produce todo el tiempo lo otro, lo distinto, ¿sí? Porque huele mal, porque no se viste como yo, sí, justamente lo que dices, si es que eso es lo rico, que es que el otro me traiga otra cosa, yo para qué quiero que me traiga lo mismo, pero ahí viene lo de la familia. Y es que además el ser humano sobrevive por comparación. Necesitamos comparar, ¿no? Cuando decimos algo es bueno o algo es malo, que son categorías que dependen de cada quien, pero necesitamos conocer algo distinto, otra, para poder tener con qué medir, con qué comparar. Y es eso, ¿no? Los objetos, aquello que están puestos allí, hasta que uno no lo abre y lo lee, no es un libro, podría ser cualquier otro objeto. Las cosas, igual que las personas, necesitan conocerse para que tengan un valor, si no...
no sirve. Más los libros, que es como Pues el paradigma estar para uno mí es solo, o sea, con ese libro y con ese autor que escribió que a lo mejor ya se murió y esas letras y vuelve y uno lo lee, o sea, ahí ya hay otro. Aunque uno esté solo en cuerpo, pero siempre el arte te trae eso otro. Ni siquiera son personas, son objetos, son mascotas, bueno, en fin. Sí. Bueno, pues anteriormente la profesora mencionaba un poco respecto a desde el lado del psicoanálisis que como tal, aunque biológicamente tengamos rasgos, ya sean femeninos o masculinos, desde el psicoanálisis realmente nosotros simplemente tenemos como características ciertas, digamos, sexuales, por llamarlo de alguna forma, pero que principalmente lo que nos enriquece es nuestro entorno y lo que compartimos con los demás. Y preguntaba justo hacia los dos, iba relacionada en ese momento en el que nos empezamos a relacionar con los demás y a partir, digamos, que de ese reflejo que vemos de nosotros mismos empezamos a construir una identidad. ¿Cómo manejar esa identidad para tal punto de no perdernos a nosotros mismos? Porque creo que es algo muy común en esta sociedad, donde todos los días compartimos no solo con personas, sino que hasta cuando nos tenemos que quedar encerrados en casa empezamos a compartir por redes sociales, cosas que opinamos, cosas que creemos, y al final tal vez nos dejamos influenciar de una gran forma por todo nuestro entorno, a tal punto que nos llegamos a perder a nosotros mismos y nos sentimos incómodos con nuestra propia compañía, y perdemos como ese gusto a estar solos, a la compañía propia y a apreciar lo que somos en esencia. Bueno, pues súper compleja tu pregunta, porque es decir, vuelve la paradoja, o sea, hay que identificarnos, pero al mismo tiempo lo de la identidad es un rollazo, porque pues una identidad nunca es fija, ni el yo es tan absoluto, ni uno sabe muy bien ni para dónde va, ni quién es, ¿no? Uno le preguntan, ¿tú qué eres? Y pues sí, a veces soy profe, a veces soy otras cosas, soy hija, sí, soy amiga, soy... Uno es muchas más cosas de lo que cree que es. Pero, ¿cómo no perderse? Yo diría que ese es una versión narcisista que no se mira mucho, que es decir, como yo quiero que me quieran, mis amigos, mis papás, mis compañeros de trabajo, mis estudiantes, pues yo termino a veces cediendo y haciendo cosas, ¿sí? Lo que te entiendo de perderme en el otro, es decir, hasta qué punto sí dejo entrar a ese otro y hasta qué punto no, y todos hemos sentido eso, ¿o no? O sea, de pronto amar demasiado y con mucha pasión, entonces eso se va volviendo así como un rollazo, y entonces yo no me quiero perder en el otro, pero entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Es decir, justamente, pues aquí viene el mal parche, por eso Freud decía que esa era la tercera herida narcisista, o la primera, no sé, el vínculo con el otro, o sea, yo no puedo controlar lo que el otro siente por mí, lo que puede quererme, el modo en que puede quererme o no, ni siquiera yo misma puedo, sí, él decía, el yo es el loco de la casa, o sea, por eso hay algo que se escapa al cuerpo biológico, anatómico, y es el alma, la psique, porque algo que conscientemente yo sé que me hace mal, voy y lo hago. ¿Sí? Porque no, hay algo que el inconsciente está siempre presente ahí, mostrándonos que no tenemos un yo y que no somos tan dueños de nada de lo que somos, ni de lo que hacemos, ni de nuestro cuerpo. Entonces uno se va relajando. Y como Woody Allen en esa peli de Selig, como los barbapapás, como que lo rico es, claro, no esta cosa del impostor y eso no, pero sí puede uno... Porque es que el otro me trae una conversación, unos chistes, pero no sucumbir, y te entiendo, a que me quiera, a la necesidad de que si te va a querer, y si no, no, igual. Pero no asustarse con pensar que si hago y soy de un modo, el otro me va a quitar su cariño. Porque los papás en general lo terminan queriendo uno así. ¿O no? Porque ¿qué más hacen? ¿Sí? O sea, no hay de otra.
Y entre más singular, pues uno, y es duro, yo sé, lo que dices es muy importante, porque es decir, es la sensación de quedarme solo si soy yo, o sea, si hago mi deseo, o sea, si decido que esto es lo que quiero ser, por fin, pues la mitad de ustedes se va, y vieja loca, chao. Pero ahí está el riesgo, ahí está la vida para ir haciéndolo, no de un día para otro, pero no sucumbir solo a lo que los demás quieren de uno, sino... Yo creo que ese es el primer paso para ser, que es la pelea entre mi individualidad y la pertenencia a un rebaño. ¿Sí? Y ahí yo creo que los medios, hoy, los medios masivos de difusión de noticias, tienen un rol muy fuerte con el uso que hacen del lenguaje. Usted ha dicho, bueno, estamos solos en casa o estoy solo en casa, pero estoy en mis redes sociales. No, redes sociales no, eso no, social es esto. Lo que hay aquí dentro es virtual. Esto no es, puede ser mucha red, pero no es una red social, es una red virtual. Entonces, creo que como parte fundamental de la individualidad es empezar a entender el mensaje, el lenguaje, cómo queremos expresarnos, ¿no? Lo que se dice de si no se nombra no existe. Por eso la pelea, por el feminismo, ¿no? Yo alguna vez en clase hacía esa prueba. Si yo decía todos a hacer esta tarea, chicas y chicos hacían la tarea, pero si decía todas a hacer esta tarea, los chicos no la hacían, porque no se sentían incluidos en el todas. Entonces, esa individualidad con el rebaño es compleja. Todo es contradictorio siempre. Sí, pero es que como no hay... a mí no me gusta Alejandro, pero lo que decía de vivir es lo más difícil que tiene la vida es una verdad como un templo. ¿Alguna otra cosita? ¿No? Yo. Dele, profa. Yo. Hablando del yo. Muchas gracias, profe Mariana, por esta disertación profunda, el profe también. Es que me quedé con lo de las leyes de la manipulación mediática, con esa de Tim Seed. De Tim Seed, y hay una que dice, por la ley de la distracción, ¿no? Ahorita hablabas de esa distracción como en el hedonismo, en el goce, ¿cierto? En supuestamente todo eso. Ayer hablamos un poquito de eso, de cómo nos hacemos fotos mientras la vida se nos va por un ladito, ¿cierto? Eso creo que no es de mí, sino de Kino, seguramente. Tenemos que vivir. Y se me ocurrió una cosa, ahorita decías los libros, ¿cierto? Uno abre un libro y te metes en ese personaje y esa compañía fantástica, ¿no? De estar solo. Y quería preguntarte, como siendo docente de jóvenes que son fantásticos, ¿cómo percibes eso? O sea, ¿cómo esto que parecería esa inmersión a esa cosa líquida de la pantalla, si es como una distracción contemporánea? Nosotros tendríamos otras en otro momento, pero no sé si percibes que hay como un aparcamiento de la vida, ¿cierto? Del cuerpo, de la praxis, de la experiencia, del laboratorio, de la inmersión en el otro. No sé si eso lo percibes como una cierta asepsia del cuerpo de los jóvenes, o desde tu experiencia docente entendiendo en ese constructo que es la identidad, como a lo mejor él decía, pero también eso, ¿cierto? Hasta dónde soy yo, hasta dónde es el otro, hasta dónde estoy para gustarte, para que me quieras, ¿sí? Si se aparca la vida, la experiencia. Ayer esa fue como un detonante importante de reflexión. No sé desde tu experiencia. Pues más, digamos, desde los pacientes, que pues no voy a hablar de ninguna ni ninguno, pero sí en consulta sí hay ese miedo, mucho. O sea, a no ser visto desde esas redes, como dice Chulhan, al like, que es el amén, o sea, es decir, pero gente escucha también. O sea, como señoras que publican, no, les quiero contar que hasta hoy voy a comer bananos. ¿A quién le importa eso? O sea, hasta hoy quiero, o sea, hay mucha necesidad, o sea, no solo los jóvenes,
personas mayores, como, ¿a quién le importa? Pero bueno, quieren publicar y todo está como, ¿no? Como una imagen, como, ese es como el mundo contemporáneo, ¿no? Pero en la consulta sí las preguntas siguen siendo las mismas, muy neuróticas, no sé, me gusta esta chica, pero no sé si decirle, y si le digo, pero entonces, ¿y si me rechaza? Y después no lo rechaza, y entonces, ¿ahora qué hago? Porque ya acabamos de salir, ¿y qué tal? Y ahí es donde yo veo como más en privado, en consulta, como posiciones muy miedosas. Los hombres muy miedosos de que les acaben la vida en 2 segundos, porque sí hay unos terribles, pero hay unos que no. Miedo al otro en general, digamos mucha virginidad en términos de exploración del cuerpo, del otro. No tienen esas expectativas de pronto de las generaciones más viejas, como una pareja para toda la vida y esta cosa, pero sí mucho miedo pues a lo que las redes les devuelven, o sea, sí hay algo ahí en la red que los construye y les da indicadores de lo que son y no son, y uno no les puede decir, ay no, pues apaga el celular, no, porque es decir, es como cuando uno vivía ahí encima del teléfono a ver si llamaba, no dejaba uno que nadie usara el teléfono porque lo iban a llamar. O sea, eso era, y yo perdí horas ahí, o sea, sí, llame después, o sea, era una cosa así, o sea, entonces yo digo, como yo perdía 4 horas ahí esperando que Juanito llame, y entonces usted, es así. Pero en las clases, ya los estudiantes sí yo los veo muy singulares, porque esa es la ventaja en artes, y es que uno se sienta a ver qué trajo usted de proyecto hoy, y nunca nadie le trae lo mismo. Es una cosa increíble, por eso esas clases son increíbles. Una lista de miedos, unos parecidos, y de pronto aparece un miedo que uno nunca había pensado, que hoy me entregaron las listas de miedos. Y da uno cuenta que esa persona te trae un territorio de trabajo, un mapa, un archivo, lo que sea, y yo nunca he tenido un estudiante que trabaje lo mismo que otro. Así el tema sea el yo, el gato, mi mamá, las artes, la escritura. Eso es increíble en las artes. O sea, todos terminan encontrando un lugar para singularizar sus preguntas de manera muy personal. Entonces es buenísimo, pero ellos no lo ven así. A mí me dicen, profe, es que ella me copió. Una vez en una zona de que ella se copió, yo, qué raro, bueno, seguro uno es todo paranoico cuando uno es, o sea, la paranoia es de todos también, pero seguramente porque le importa su trabajo, porque hay algo de la autoría ahí, pero yo en los estudiantes sí veo que se pueden desconectar, y hay que decirles, ¿no? Desconectar del celular y conectarse, por ejemplo, en una clase de cuerpo, yo los siento súper conectados, con mucho miedo, como esta señora otra vez nos puso a bailar, todo eso, pero el celular por allá. Cada vez más van dejando eso, porque también ellos deciden. Es una decisión, o sea, existen las redes. Mi mamá me llama todo el día, pero yo decido apagarlo y ponerlo aquí. Y eso yo veo que sí lo hacen. Y en la de ética, ciudadanía y paz, que son muchos, uno les dice un par de veces, y a los que no lo pueden hacer, tú allá, tal cosa, y poco a poco no hay que mortificarse mucho por eso, sino, y tampoco satanizar el celular, pero sí toca decirles, viva sin eso un rato y verá, que es difícil también, porque poner atención, ¿sí? A estar a la escucha, mantener la atención 1 hora, media hora, 40 minutos, un discurso, pues sí, les cuesta, porque si ven, es un TikTok, es todo muy, muy efímero, pero cuando algo les interesa, son capaces de demorarse ahí y de construir un mundo ahí 1 año, que los he visto o más, con mucho sufrimiento, pero ahí, como conectados con algo propio muy lindo. Pero no sé, en las otras carreras sí padecen. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, todos por haber asistido a esta charla desde el ombligo. Muchas gracias a la profesora Mariana por haber compartido. A gracias ti por a la Desde Abajo. invitación.
Ya saben que mañana tendremos al profesor y analista de medios Omar Rincón. Mañana será a partir de las 5:30.